Noticias, este es un espacio dentro del noticiero. También tenemos invitados para poder tratar temas de interés nacional e internacional. Queremos agradecer esta mañana a Sandra Zambrano, que es una buena amiga, defensora de los derechos humanos y con quien pues siempre es importante poder dialogar sobre diferentes situaciones que se presentan en el país en cuanto a este tema tan sensible como es los derechos humanos. Siempre es grato poder saludarla, por cierto que ha estado de cumpleaños, y nuestro saludo pues ahí fraternal, que Dios la bendiga siempre a Sandra, que esta es una familia que han estado cercanos al dolor ajeno, siempre han estado ahí pendientes de lo que a otro le ocurre. Hay mucha empatía por temas que tienen que ver con personas que sufren o adolecen de alguna enfermedad, y ahí hemos visto la participación de Sandra Zambrano, como también cuando se violentan los derechos humanos de cualquier hondureño. Así que hacemos los ajustes ahí necesarios para tenerla ya lista y poder iniciar esta, más que una entrevista, es un diálogo, una conversación entre amigos, para que nos cuente ella cómo ve esta situación de los derechos humanos y de lo que está ocurriendo en el país y de lo que ocurre también, especialmente con nuestros hermanos hondureños que han tenido que salir del país por múltiples razones. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está, licenciada Sandra Zambrano? Muy buenos días, compañeros de Cholusat Sur, licenciada Aguilera y al pueblo hondureño. Gracias a Dios estamos en medio de las dificultades, bien dentro de lo que cabe, ¿verdad? Sí, sin duda quiero iniciar esto porque hemos visto imágenes impactantes. Desde por sí ya se violenta el derecho humano cuando una persona no tiene acceso a un trabajo, a la salud, a la seguridad, a tantas cosas que el país debe darle. Pero hay hondureños que han decidido salir del país porque dicen ya no aguantan la situación. ¿Cómo interpreta usted todo esto que está ocurriendo con la salida de estas caravanas? Bueno, muchas gracias, compañero. Los factores son múltiples en el tema de movilidad humana, ¿verdad? Esta primera caravana del 2021, en la que miles de personas, compañeros, hombres, mujeres, niños, niñas, adultos mayores, personas LGBTI y un sinnúmero de ciudadanos del país han decidido abandonar nuestra tierra hondureña, ¿verdad? Puede haber muchos factores que han acrecentado la decisión de las personas a abandonar el país. Podemos hablar de la destrucción que hay en el territorio nacional, la costa atlántica, también el occidente y el oriente del país, personas que han perdido absolutamente todo lo material, ¿verdad? Su trabajo. Entonces las personas se llenan de desesperanza al ver no tienen una salida, no tienen un respaldo desde el Estado, una respuesta efectiva que ayude a la reconstrucción y a la obtención por lo menos de lo más básico, que es la alimentación, ¿verdad? El trabajo, la salud, la educación y sobre todo sus habitaciones, sus casas han sido perdidas en el fenómeno de ETA y IOTA en 2020. También vemos a muchas personas que están sufriendo desplazamiento interno por violencia, que han sido desposeídas de sus casitas, ¿verdad? Por acciones de grupos vinculados al crimen organizado.
Estas personas, usted las ve, las entrevista en el camino y dicen que han perdido absolutamente todo y que no quieren volver a Honduras bajo el riesgo eminente del contagio del COVID-19 en el trayecto, ¿verdad? El camino hacia la frontera y también hemos visto imágenes últimamente de la Policía Nacional de Guatemala violentando los principios fundamentales de los derechos humanos de estas personas que muchos de ellos migran por razones económicas. Ahora, yo creo que es como se divide por varias partes esto del análisis de lo que está ocurriendo. Antes de esta gente también se hubiese ido. Antes del COVID seguramente muchos de ellos ya tenían en mente tener que salir del país, porque no era, antes de la pandemia no es que habían condiciones en Honduras para que esta gente se quedara. Y yo creo que podemos empezar con el tema de la inseguridad que se vive en las comunidades, porque también hay migración de las comunidades, personas que tienen que ir de un barrio a otro porque las amenazan de que les van a quitar la vida, pero también de una comunidad a otra, de un departamento a otro, y ya la gente que ya aprobó eso cree que puede irse fuera del país. Sí, recordemos que el fenómeno de la migración ha sido histórico. La mayoría de ciudadanos y ciudadanas en las Américas y en el mundo somos personas migrantes. Si hacemos un análisis de nuestras raíces, ¿verdad? Encontramos que todos hemos migrado históricamente y se reconoce como un derecho humano. A partir del 2018, Honduras se ha venido profundizando el tema de la migración en caravanas, pero no podemos desconocer, ¿verdad?, que antes del año 2018 ya el Estado de Honduras, a partir del 2015, reconocía el fenómeno del desplazamiento interno por violencia. ¿Qué es desplazamiento interno por violencia? Usted ya lo enunció anteriormente, que son personas que sufren amenazas, personas que son despojadas de sus casas de habitación por estos grupos irregulares, ¿verdad? El Estado ya lo reconoce a partir del año 2015 mediante un PCM en el que se crea la Comisión Interinstitucional de Desplazamiento Interno por Violencia, del cual inicialmente APUVIME, SPTRT, CIPRODE y las hermanas escalabrinianas contribuimos en la creación de este espacio de interlocución con el Estado, ¿verdad?, que es la Comisión Interinstitucional de Desplazamiento Interno por Violencia. Conocemos de muchísimos casos, ¿verdad?, en el que a las personas incluso se les ha privado de su vida porque inicialmente se las extorsiona, se les amenaza de que si en 15 días no entregan su casa de habitación van a sufrir hasta incluso hemos tenido casos de asesinatos terribles contra ciudadanos y ciudadanas del país. Este fenómeno también obliga a muchas de las personas que son amenazadas a dejar el país. Incluso muchos y muchas de ellas viajan sin ningún efectivo para moverse, pero la necesidad de la sobrevivencia hace que estas personas sean obligadas a salir del país. Está el tema de la falta de generación de empleo. Sandra Zambrano, sin duda que esto es otro de los alicientes para que hondureños decidan tener que salir con todo y sus familias. A mí me ha sorprendido ver familias completas. Es que antes era noticia cuando decían, bueno, se va a ir alguien, y a veces hasta escondidas se iban de la familia y nadie se da cuenta, y ahora no.
Ahora no tienen el menor reparo y dicen, no, nos vamos, y toman sus cosas y se van con sus hijos, y lo que quieren es salir de Honduras. Esta es una situación dramática, el tema de la falta de empleo. La falta de empleo en Honduras es responsabilidad del Estado, porque no ha generado las oportunidades a los y las ciudadanas, pero vemos también en la situación actual de COVID-19, la mayoría de empresas privadas han suspendido a sus empleados, generando con ello la inestabilidad no solo emocional, sino económica. El problema es macro en ese tema, ¿verdad? No hay la falta de oportunidades, la inseguridad, el recurso que ha llegado de la cooperación internacional, de los gobiernos hermanos, del mismo recurso del presupuesto nacional no ha sido invertido de la manera que debió ser, ¿verdad? Viendo ese dinero no como para clientelismo político, sino para las poblaciones afectadas tanto por COVID-19 y por los fenómenos naturales, ¿verdad? Sabemos que definitivamente estamos viviendo un tiempo muy oscuro, llamo yo, de la humanidad, pero en Honduras, uno de los países mucho más pobres de Latinoamérica y también vinculados al fenómeno de la corrupción de los gobiernos y gobiernos con un tremendo descrédito a nivel nacional e internacional, viene a impactar en las poblaciones eternamente excluidas y vulneradas, ¿verdad? Definitivamente el fenómeno es, la crisis es macro, ¿verdad? Y hay el sueño o algún alcance de las personas de soñar y aspirar que saliendo del país su situación puede mejorar de alguna manera. Mi madre decía que lo último que perdemos el ser humano es la dignidad y la esperanza. Es por eso que las personas se arriesgan a salir bajo esas condiciones del país, arriesgando su propia existencia de ellos y de su familia. Recién escuchaba unas declaraciones de un padre de familia que tiene un chico preadolescente con parálisis cerebral, que dice que va huyendo del país, que ha buscado las formas de cómo sacar adelante al niño, de buscarle una salida a la situación de salud y no la encuentra en el país. Entonces cada día vemos una sociedad llena de desesperanza y un gobierno irresponsable en la respuesta a sus ciudadanos y ciudadanas. Y sí, precisamente ahí estamos, vamos a Carlitos, a ver si ponemos ahí el video de este padre de familia, que es la situación de muchos hondureños. Otros que se van porque su mamá, su papá o su esposa, sus hijos están enfermos y toman la decisión de tener que partir. Esto es de impacto, debería ser de impacto porque un niño en esas condiciones ya la responsabilidad, si bien es cierto, es de los padres, pero también es del Estado de brindarles todas las condiciones para que este niño pueda ser atendido de la manera más correcta. Y es un niño con dificultades, ¿verdad? Él tiene una parálisis. Esto demuestra lo duro que es la migración, Sandra Zambrano. Sí, el fenómeno de la migración es muy, muy grave, ¿verdad? Porque un Estado que no responde a las necesidades básicas del pueblo va a continuar sufriendo el desarraigo de su población, ¿verdad? Población joven, usted mira mujeres jóvenes, hombres jóvenes, niños, niñas, personas adultas mayores, van huyendo del país, ¿verdad? Yo lo considero como la última alternativa o la tabla de salvación que según a criterio de estos ciudadanos y ciudadanas
sueñan con alcanzar mejores estadios de vida, ¿verdad? Que no hay una respuesta de parte del Estado. Honduras es un país lindo, rico, un país al cual amo yo y yo entiendo que nadie se quisiera ir de su país si hubieran las garantías mínimas en las cuales se les pudiera brindar y respetar, mejor dicho, los derechos fundamentales que los acoge la Constitución de la República. Pero en la medida de que los gobiernos de este nivel de gobierno irresponsable, en el que se ve ventilado en sendos casos de corrupción, donde la justicia alcanza solo a los pobres, donde los que se roban una gallina están privados de libertad por años y son puestos en las ergástulas penitenciarias y olvidados por la sociedad y por la justicia, pero los corruptos, los de cuello blanco, pasan solo un par de días mientras circula a nivel nacional la noticia y hay el boom de estos actos, pero luego que los escándalos en el país duran de 1 a 3 días, quizás una semana, se olvidan del caso, ellos salen en completa libertad a disfrutar el dinero robado a nosotros, al pueblo pobre que con nuestros impuestos queremos sacar adelante el país, pero vemos que no hay una respuesta que realmente nos dignifica. Es por eso que vamos a continuar viendo estos fenómenos de migración irregular hacia Guatemala, México y queriendo llegar al norte de Estados Unidos, al país del sueño americano, dicen, pero muchas veces en el trayecto, desde que van saliendo de Honduras, Guatemala, inician una cruzada muy peligrosa, que vemos también el fenómeno de los migrantes desaparecidos en la ruta migratoria. Vamos a ver una imagen ahí, producción, en el momento cuando los hondureños quieren ingresar a Guatemala. Es algo de impacto y donde demuestra que esta gente está decidida a todo por salir del país. A mí me ha dejado impresionado. Vemos aquí un pelotón de militares y se van con todo. Esto demuestra que están hastiados estos ciudadanos de estar en Honduras, licenciada Sandra Zambrano. Sí, le hablaba de la desesperanza de la población en general, ¿verdad? De las falsas promesas impulsadas desde los políticos, que lo único que les interesa es tomar el poder de la nación como un botín particular, y realmente en nombre de los pobres se saquea el país, en nombre de los pobres nos llevan al nivel de miseria o extrema pobreza, en la que no hay salida, que la gente prefiere huir del país bajo las amenazas de otros gobiernos que no respetan los derechos humanos de los migrantes, que no respetan los pactos mundiales, ¿verdad?, de migrantes. Es decir, de que se les vulnera todos sus derechos en un país, el cual es nuestro, y los países vecinos que son parte del corredor, que necesariamente tienen que transitar buscando Estados Unidos, también son agredidos, vulnerados en sus derechos. Pudimos ver imágenes que causan dolor, ¿verdad? Causan molestia, ¿verdad? Porque no deben ser tratados como personas delincuentes, son migrantes que tienen la necesidad de huir del país, porque en Honduras no se les garantiza los mínimos derechos elementales a sus ciudadanos. Ahora, esto que ha ocurrido ahí en Badohondo, en Chiquimula, donde el ejército de Guatemala ha actuado, ¿cómo actúan todos los ejércitos del mundo? Contra la migración es grosera la forma como los tratan. ¿Hay posibilidades de alguna acción desde los derechos humanos contra el gobierno de Guimatey
por haber tratado de esta forma tan cruel a tantos hondureños y hondureñas y a centroamericanos, que lógicamente pues, de ahí forman parte, porque hablar solo de Honduras sería incorrecto, también algunos centroamericanos, pero la mayoría de los que van en esta caravana son hondureños. Bueno, la Cancillería debe exhortar al gobierno de Guatemala a investigar la represión contra los migrantes. Definitivamente un nivel de agresión y respetando la garantía de los y las personas que se convierten en migrantes, debe ser investigada esta acción inhumana, bestial, ¿verdad? Para la comunidad internacional, nacional e internacional que trabaja el tema de derechos humanos, nosotros lo lamentamos, ¿verdad? Porque también somos parte del grupo articulador del Plan de Acción Brasil, donde se trabaja el tema de migración, ¿verdad? Estamos condenando estos hechos y estamos también solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que haga una senda comunicación al Estado de Guatemala para que se respeten los derechos humanos, o desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se emita una medida cautelar en favor de los migrantes que por razones humanitarias huyen del país, ¿verdad? Y que el Estado de Guatemala propicie las condiciones sociales para que los y las ciudadanas atraviesen, ¿verdad?, sus países. Sabemos que cada una de estas personas que va en esa caravana lleva una historia de desesperanza, una historia de sufrimiento, de necesidad, pero también hay grupos que también son personas que son desplazadas internas por violencia y que van huyendo para salvar su vida. Es de suma preocupación para nosotros ver estas acciones tan bestiales en contra de una población desarmada, ¿verdad? Las personas intentan solo cruzar el territorio nacional y avanzar hasta México. También estamos viendo en la frontera de Tapachula que el gobierno mexicano también está, ha llevado toda su fuerza, ¿verdad?, militar hacia esa frontera, la vemos, ¿verdad?, que está esperando a los migrantes. También en ese trayecto migratorio pueden también aprovecharse estas bandas criminales de traficantes de personas que les venden una falsa expectativa de llegar a Estados Unidos, y que estamos viendo el tema de una posible legalización a 11 millones de migrantes dentro del territorio norteamericano. Esa es una aspiración, ese es un sueño de los millones de personas que están en territorio estadounidense. Entonces también las personas han asumido que habrá una reforma migratoria, pero también no se les ha clarificado que esa reforma, de haberla en un futuro, sería para las personas que ya están en Estados Unidos, como los tepecianos, los que están con DACA, ¿verdad?, y otras personas que viven en Estados Unidos. Realmente es muy desesperanzador todo lo que está sufriendo el pueblo hondureño. También reconocer que el migrar es un derecho humano, ¿verdad?, y que nosotros como hondureños solicitaríamos al gobierno que responda ante esta crisis humanitaria que enfrentan en Chiquimula, Guatemala, nuestros hermanos y hermanas que están haciendo un llamamiento, que ya no tienen agua,
que la poca comida que llevaban se les terminó, que les han prohibido en ese territorio venderles absolutamente nada en las pulperías, pero también que muchos de ellos están enfermos y enfermas porque el transitar en ese camino han desgastado sus pies, están enfermos y enfermas ahora mismo necesitando de la ayuda humanitaria. Sé que Médicos Sin Frontera está apoyándoles en el tema humanitario, pero no da abasto a más de 9,000 personas. El Centro de Promoción y Protección de Derechos Humanos y PRODE está también haciendo un monitoreo en ese sector, y otras organizaciones que trabajan el tema migrantes están también en el sector. Pero es un mar de seres humanos con diferentes situaciones difíciles que van acarreando desde el país, y es muy triste lo que pasa en el tema de movilidad humana. El gobierno de la República está informando de que más de 300 personas están siendo, le ha informado el gobierno guatemalteco que van a ser trasladadas porque fueron capturadas. Es que yo creo que aquí hay que definir algo. Entre la buena voluntad, hay alguien que dice, no hombre, ya me cansé y me regreso, ¿verdad? Pero el gobierno está señalando de personas que el gobierno de Guatemala ha capturado y que las va a regresar. Indudablemente que muchos de esos van a pretender volver a tomar esta aventura de irse en una caravana. Bueno, las últimas noticias que nosotros tenemos es que han retornado 1,383 migrantes en los últimos días, ¿verdad? Al margen del número de hondureños que cruzaron el territorio guatemalteco. Las autoridades del gobierno de Guatemala advirtieron con anticipación que no permitiría el ingreso de la caravana, ¿verdad? En este intento de cruzar el territorio guatemalteco, sabemos que las personas hacen su máximo esfuerzo, son puestos en la frontera de Aguascalientes o de Corinto, y las personas intentan una y otra vez tratar de cruzar el territorio guatemalteco. Bueno, se habla también de que dentro de este grupo de 1,383 personas retornadas, ¿verdad? Hay 192 niños y niñas, ¿verdad? Que han sido también retornados hacia Honduras, ¿verdad? Este fenómeno va a continuar según nuestra evaluación, porque no hay las condiciones ni garantías mínimas en el país para sostenerse estas personas que han decidido salir del país por las razones anteriormente expuestas. Bien, este es lo que ocurre con el migrante, pero el impacto de los huracanes ETA y OTA en la zona norte del país, específicamente Cortés, en el departamento de Cortés, en Santa Bárbara, que fueron de los más golpeados. La atención que se le podría estar dando a esta gente, de alguna manera contribuye que algunos quieran irse, se sienten abandonados, sin el apoyo necesario, aunque vemos que el gobierno insiste en decir que ahí es un centro de atención y de trabajo para las personas que resultaron afectadas por estas tormentas tropicales. Definitivamente recordemos que, por ejemplo, en el tema del sector de la costa norte del país, ha sido un emporio de empresas, también las que han sufrido daño a la infraestructura, han sido devastadas las empresas privadas, pero también las personas a las cuales tenían empleo, pues muchas de ellas han sido suspendidas y otras despedidas. Entonces vemos que no hay alternativa, no hay salida. Muchas de las personas dicen, prefiero regresar muerto que retornar a Honduras. Esa es una decisión muy grave. Sabemos que Honduras ha sido pues uno de los países que ha recibido mayor cantidad de recursos, ¿verdad?, para el abordaje de estas crisis, y que realmente las personas no ven que ese recurso
que ha sido enviado como préstamo del mismo recurso del presupuesto nacional y de los países cooperantes, no impacta en las comunidades, ¿verdad? Vamos a continuar viendo los altos niveles de corrupción, ¿verdad?, que se acrecentan en estos momentos de crisis, que el gobierno generalmente está generando, perdón, valga el juego de palabras, crisis tras crisis, aprovechando estos fenómenos, generando pues decretos de emergencia para que estos recursos no sean muchas veces auditados. Es por eso que las personas van a continuar y continúan saliendo del país bajo el nivel de riesgo extremo que haya en el camino, pero han perdido la esperanza y la fe de quedarse en su patria, que los vio nacer, pero donde no se les garantiza los mínimos derechos reconocidos en la Constitución de la República. Vamos a continuar viendo este fenómeno por quizá el resto del año, que nos parte el corazón y el alma del sufrimiento del pueblo, de la forma abusiva en la que son reprimidos, aduciendo muchas situaciones los gobiernos. Recordemos que Honduras, El Salvador y Guatemala en los últimos años han sido considerados países seguros para sus pueblos. Imagínense usted, ¿verdad? ¿Cómo se pueden considerar estos tres países seguros si viven un alto nivel de violencia generalizada, pero también altos niveles de corrupción, altos niveles de narcotráfico, de crimen organizado, etcétera? Entonces, las personas se arriesgan hasta su propia vida y la vida de su familia para salir de un país en el cual no se sienten parte de la sociedad hondureña. Son excluidos, marginados, vistos solo como piezas en un ajedrez, ¿verdad? Pero que realmente los gobiernos generan su propia riqueza, no a favor del pueblo, sino a favor de la minoría que controla el país. Definitivamente es muy triste lo que acontece. Cada día se ve más gris, más frío la situación de ingobernabilidad en Honduras. Otro tema que tiene que ver con los derechos humanos y es que en los últimos días se ha encontrado una cantidad importante de personas, porque lo vamos a decir que jóvenes. Uno de los sacos metieron a un señor que tenía 64 años y que era vigilante, en el otro un joven de 20 años. En este momento se informa que de San Pedro Sula ha sido asesinado otro taxista al momento de hacer su labor. Pero esto de los encostalados, a esta gente que encostalan, ¿qué mensaje tiene? Porque también, aparte de eso, puede ser reiterativo, les ponen un mensaje y se identifica una organización que dice, no sé si extorsionador.com tiene algún significado en el ámbito de la criminalidad organizada, y los dejan con rótulos en diferentes lugares del país. ¿Esto cómo lo ven ustedes desde los grupos de defensores de derechos humanos? Bueno, le explicaba inicialmente sobre el alto nivel de inseguridad que hay en el país. Aun y cuando nosotros, cada uno de los ciudadanos, pagamos una tasa de seguridad, que nos vendieron la idea de que con estos fondos mejoraría la situación en el país, que los ciudadanos seríamos pues protegidos de este tema de inseguridad. Este fenómeno es muy difícil y a veces incomprensible por nosotros como defensores de la vida, ¿verdad? Ahí pudieran surgir muchas hipótesis en el tema de especialistas, criminólogos, ¿verdad? He escuchado últimamente voces de profesionales de la criminología
que hablan que son ajustes entre las mismas, pues estas asociaciones, ¿verdad?, criminales, otras que es venganza, etcétera, etcétera. Mientras no tengamos en el tema investigativo, pues una clara y responsable investigación criminal, no va a haber una respuesta que esclarezca estos crímenes tan dantescos que deshumanizan cada día la sociedad. Como defensora de la vida, como defensora de derechos humanos, que no hemos estado alejadas de recibir ataques de estos grupos, nosotros lo último que pensaríamos es que a la persona se le prive de su vida de esa forma o de cualquier otra forma, ¿verdad? Si son llevados ante las autoridades, que sean puestos en la cárcel, pues, pero no necesariamente privársele de esa forma tan bestial la vida a estos seres humanos, ¿verdad? Cualquier persona que cometa un delito en el país tiene la necesidad de dársele una segunda oportunidad, pero al cometer un ilícito ser presentadas y vencidas en juicio, pero que haya una justicia que realmente sea al mismo nivel para todos y todas, no que al que roba una gallina, roba un champú, roba una libra de frijoles, una bolsa de leche, sea penalizada de la forma en que es penalizado un delincuente de cuello blanco, ¿verdad? Entonces vemos que el alto nivel de agresividad de estas estructuras está causando una conmoción en la sociedad hondureña, da miedo, da terror, todos estos hechos que están aconteciendo, pero no hay una respuesta de los entes investigativos, no hay una respuesta que realmente nos llene de satisfacción, decir de que esta persona murió bajo estos criterios, sufrió esta muerte tan terrible, si no hay una investigación profunda y expedita en estos casos. Porque cualquiera ahora puede asesinar a una persona y adjudicarse que lo hizo sutano, fulano, ¿verdad? Por estas y estas razones. Pero en realidad vemos que si no hay una investigación efectiva, profesional, ¿verdad? Y que sea una investigación que a los familiares de estas personas que han sido asesinadas satisfaga, ¿verdad? Hacia una verdad profunda sobre los hechos que llevaron a cometer este crimen atroz y que realmente haya una respuesta que dé un cierre digno a los familiares de estas personas que han sido asesinadas de esta forma. ¿Ha fracasado la Fiscalía y los entes investigativos en casos como este y en otros? Ya, lo que pasa es que ahora tenemos en Honduras lo que le dicen casos emblemáticos, pero aún en los casos emblemáticos vemos una Fiscalía que ha fracasado de manera ostensible. ¿Cuál es su criterio? Bueno, recordemos que el Ministerio Público es el ente de la persecución penal, ¿verdad? Que realmente el Ministerio Público ha abandonado a la población. Vemos un Ministerio Público momuja, vemos un Ministerio Público olvidado de la población. Un Ministerio Público que no ha dado una respuesta a los ciudadanos. Ya puede ser un caso pequeño o un caso de alto impacto. Es su responsabilidad. Vemos muchos de los casos en los que las personas son detenidas, exhibidas, puestas en un altísimo nivel de riesgo y luego dicen que se equivocaron, que pues no era la persona correcta a la cual fueron detenidas, pero quien limpia la imagen de estas personas que han sido involucradas en un momento dado en ilícitos que en el argot popular decimos, la policía cometió una plancha, el Ministerio Público cometió otra plancha, pero esas personas que inicialmente son capturadas, son exhibidas, puestas en los medios de comunicación, ¿verdad? Se les detiene,
¿verdad? Se les confunde algunos casos y luego son puestos en libertad, ¿verdad? Pero en casos, por ejemplo, emblemáticos, como le podemos llamar, de latrocinio, de corrupción, vemos que las personas que han cometido estos graves daños a la sociedad están siendo puestos en libertad. Pagan los mejores bufetes de los abogados, muchas veces digo abogados del diablo, porque ellos lo que les interesa es su trabajo, su labor de defensa, pero se olvidan de la gran mayoría que es el pueblo hondureño que ha sufrido todos estos hechos terribles en los que el Estado es responsable por acción o por omisión. Pero definitivamente no vemos la justicia ahí, pero que no es justicia, no es un ente como la Corte Suprema de Justicia, valga el juego de palabras, que tampoco le ha interesado aplicar la justicia en favor del pueblo, que el pueblo está necesitado de una aplicación oportuna, del anhelo de soñar de un país igualitario para todos y todas, donde responda a la gran mayoría del pueblo hondureño que estamos sufriendo toda esta injusticia, ¿verdad? Donde no se aplica igual la justicia a los de cuello blanco que a nosotros los y las descalzas. La comunidad lésbica, gay, transexual, bisexual en Honduras, sin duda que es una de las entidades o de los grupos sociales muy discriminados. ¿Cómo ha estado últimamente esto de las investigaciones de dirigentes y personas que pertenecían a los grupos lésbicos gay en cuanto a las decisiones que se han tomado, las investigaciones, y si hay castigo por parte de los entes del Estado que tienen que ver con la aplicación de las leyes, en este caso la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a castigar a aquellos que han cometido crímenes contra personas de estos grupos? Fíjese, compañero, que en ese tema hay una unidad especial para investigaciones. Estamos hablando del 2008 a la fecha de 260 homicidios en contra de personas de la comunidad LGBTI. También hay tentativas de homicidio, hay amenazas, hay desplazamiento interno por violencia de estas poblaciones. En el tema de cómo se llama, de llevar a la cárcel a perpetradores de estos asesinatos, el año pasado hubo alrededor de 6 sentencias, ¿verdad? Condenatorias y 4 absolutorias. Como organizaciones que defendemos los derechos humanos, estamos trabajando de manera mancomunada con los compañeros de colectivo Unidad Color Rosa en el tema de acceso a la justicia de estas poblaciones. No ha parado las muertes, ¿verdad? No ha parado las muertes, pero han habido avances en los temas investigativos. El problema es la impunidad que se acrecenta y los casos normalmente son investigados de manera tardía. Tenemos una cercanía con esa unidad y el monitoreo que tenemos, por ejemplo, de estos homicidios, estamos colectando información de manera inmediata cuando nuestros compañeros y compañeras de los diferentes departamentos nos llaman y nos reportan una muerte inmediatamente, nosotros la trasladamos a esa unidad. Eso debería de ser una forma más expedita de acercarles a ellos estos casos, porque hay muchísimas personas que aún son parte de la comunidad, pero están en el closet, ¿verdad? Que hay que respetarles esa decisión, ¿verdad? Que en muchos casos se quedan sin documentar como muertes LGBTI porque se desconoce que esta persona sea parte de la comunidad.
En definitiva, en esos temas hemos estado muy enfocados, pero casos como el caso de Walter Orlando Troches, que tiene 11 años de haber sido asesinado, todavía nosotros, mi muchacho está, su caso en completa impunidad. Y es doloroso porque hemos estado exigiendo al gobierno que nos dé un cierre al caso de Walter Orlando Troches, un defensor de derechos humanos de la comunidad LGBTI y personas viviendo con VIH. Como esos casos hay otros de 2008 para atrás que todavía duermen el sueño de los justos y que su familia sufre, llora y necesita un cierre que honre su memoria. En el caso particular de su hermano José Zambrano, acaba de recibir un premio a nivel internacional. ¿En qué consiste ese reconocimiento a José Zambrano? A José Zambrano le fue otorgado el premio Defensor de Derechos Humanos y Democracia de los gobiernos de Alemania y Francia. Es un premio a su labor de alrededor de 40 años, ¿verdad?, en la promoción y defensa de los derechos humanos de las poblaciones vulnerables, pero de la sociedad en general. Esto es un premio merecedor, que las personas se les debe honrar en vida, se les debe reconocer su trabajo en la trayectoria del caminar de la humanidad. José es una persona emblemática, muy reconocida a nivel internacional. Normalmente nadie es profeta en su tierra, hay mucho egoísmo en este mundo también de los derechos humanos, ¿verdad? Hay mucho egoísmo a veces, ¿verdad? En el que se le reconoce y se le dan méritos a muchas personas acá arriba, ¿verdad? De ONGs de primer piso, de los que tienen quizá mucho recurso económico, pero no a los que estamos acá abajo, a los pobres, a los que hemos con mucho sacrificio logrado un nivel de empoderamiento, un nivel de formación, también un nivel de credibilidad y ética y responsabilidad. Hay muchísimas personas dentro de las organizaciones de derechos humanos nobles, conscientes, éticas, ¿verdad? Pero que normalmente al defensor de las comunidades pobres nunca se le reconoce, ¿verdad?, su labor. Es para nosotros muy importante, pero también eso ha llevado a creer que ese reconocimiento que ha sido a su trabajo, a su empeño, es un reconocimiento monetario, y no es así, ¿verdad? Porque te pueden dar todo un reconocimiento económico, pero eso no te va a llenar nunca. Lo importante es que alguien, como los gobiernos de Alemania y de Francia, han reconocido la labor histórica por 40 años de José Antonio Zambrano Munguía, pero eso nos llevó también a graves riesgos. Ahora mismo José sufrió amenazas de muerte y por ende también nos tiene en una condición de vulnerabilidad a la asociación APUVIME. Al ser él gratificado, honrado con esta excelente reconocimiento, nos tiene en riesgo ahora mismo su vida y la vida del resto de su familia y de la organización. Es que lamentable que en medio de la alegría que representa un reconocimiento de esta naturaleza también se tenga que estar bajo el temor de lo que pueda ocurrir. El tema de los centros penales, ¿qué conocimiento tiene usted y cuál es en este momento la situación de los privados de libertad? Bueno, recordarle, compañero, que en el 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dentro de la visita in loco que hizo al país, visitó centros penales, estuvo reunido con las familiares y los familiares de privados de libertad y con las organizaciones que también trabajamos el tema de personas privadas de libertad. Le hizo sendas recomendaciones al Estado hondureño, ¿verdad?, de mejorar la situación de los centros penales, la situación de vida de los y las privadas de libertad, y
continuamos viendo la deshumanización a lo interno de los centros penales, la violación a derechos fundamentales de estas personas vulnerables, y vemos que también en el marco de la pandemia del COVID-19, todo este tiempo, más de 10 meses, las personas privadas de libertad, no ha sido posible que hayan recibido visitas, que es un apoyo a ellos, sino hasta para Navidad, ¿verdad? Que a la exigencia de las organizaciones de familiares de privados de libertad y organizaciones que trabajamos el tema, la mesa penitenciaria estuvimos conversando, haciendo acompañamiento en los plantones de los familiares para que se dieran estas visitas por hora. El nivel de situación continúa siendo difícil para los y las privadas de libertad. Recordemos que no hay ni las mínimas garantías en esos centros, ¿verdad? En el tema de alimentación, hemos continuado recibiendo denuncias de parte de los familiares, ¿verdad? En el tema de salud también, a personas que sufren alguna patología, que es bien difícil el traslado desde los diferentes centros penales a los hospitales de referencia nacional, llámese Hospital Escuela, el Tórax, el Mario Mendoza, todos esos hospitales donde son atendidos, se limita, pues también con la suspensión de las atenciones externas, ¿verdad?, de los hospitales. Eso les está limitando en su tema de salud y la continuidad de sus tratamientos. El nivel de vulneración de derechos continúa siendo a diario en los centros penales, no se mejoran las instalaciones. A la comisión interventora se le extendió, ¿verdad? Creo que por 6 meses más, pues su labor ahí en los centros penales, reconociendo que los militares, según la Constitución de la República, sus funciones son la preservación de la soberanía nacional, ¿verdad? Reconociendo que en los años 80 los militares fueron los responsables de las desapariciones forzadas, fueron responsables de crímenes dantescos contra defensores y defensoras de derechos humanos, y que no están aptos para estar en la atención de los privados y privadas de libertad. Así, ya estamos un poquito sobre tiempo, pero no quiero dejar de tocar el tema de la propuesta que ha hecho el diputado Mario Pérez del Partido Nacional, en el sentido de, dice él, como asegurar que en Honduras no se vuelva ilegal el aborto. Desde la visión de la organización que usted dirige sobre este tema del aborto. Nosotros somos defensores y defensoras de la vida. Hemos acompañado a muchas mujeres que han sido abusadas, niñas abusadas. Es muy doloroso el poder que una persona que ha sido mancillada en su dignidad, que ha sido bestialmente violada, pretenda mantener dentro de su vientre a un niño que no es responsable, no es culpable de ese inhumano y bestial ataque de parte de estos depredadores sexuales. Esto es una crisis nacional, es un problema de salud, ¿verdad?, nacional, porque muchas mujeres están en la clandestinidad realizándose abortos que muchas veces las conlleva la muerte. Sabemos que tenemos que avanzar como ciudadanos hondureños y hondureñas, que también debería ser responsabilidad de este diputado, pues, que estos temas tan delicados, ¿verdad?, sean mejor llevados a una consulta nacional, ¿verdad?, y que no prime la decisión de un legislador, un hombre
o una mujer que nunca haya sufrido un abuso sexual. Si usted me pregunta a mí, como Sandra Zambrano, yo tengo, mi pensamiento es diferente, ¿verdad? Pero desde la mayoría de casos que yo he vivido y he visto de abusos sexuales a niños y a niñas, ¿verdad? A niños también que son abusados sexualmente. Pero en el tema de mujeres y niñas, hay que ponernos en los zapatos de ellos y ellas, ¿verdad? De lo que ocurre a lo interno, de esas vidas que son mancilladas y que al final es una decisión personalísima de las personas que sufren esa violencia sexual. Vemos hechos aberrantes como que padres abusan de sus hijas y que producto de esos abusos tienen hijos con sus padres. Es aberrante lo que está sucediendo y esto nos lleva más allá, que el Estado le ha negado la educación sexual, ¿verdad?, y reproductiva a los y las ciudadanas de este país. Es por eso que en la medida que no haya una educación sexual y reproductiva, van a continuar habiendo abusos sexuales a lo interno de las casas y de las comunidades. Gracias, Sandra Zambrano, por habernos acompañado esta mañana. Siempre es un gusto poder compartir con usted sus experiencias como defensora de los derechos humanos y poder trasladar sus criterios a la ciudadanía. Gracias por habernos atendido la invitación, a ustedes por seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook y también en YouTube. Gracias, dele ahí, suscríbase y dele like para que podamos y compártalo para que más personas puedan escuchar y ver estos programas. A todos ustedes, que Dios les bendiga. A nombre de don Carlos Martínez, ojo ahí, don Carlos, ahí estamos en nuestro canal de YouTube, donde puede seguir estas entrevistas, y también en nuestra página de Facebook Live, Javier Aguilera 36, y nuestra página Javier Aguilera. Así que agradecidos por esa sintonía que ustedes mantienen para el único y más completo canal de noticias, Canal 36. Que la pasen bien.